Sí. Listo. Buenos días a todos. Vamos a comenzar. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Bueno, nos habíamos quedado, la clase pasada nos quedamos en los teoremas del valor intermedio de la integral. ¿Ah? Para ello, para demostrarlos, necesitamos del teorema del valor intermedio de continuidad. Así que vamos a recordar algo de cálculo 3. Después probamos los teoremas del valor intermedio de la integral. Bueno, vamos a probar uno. El generalizado queda como un ejercicio para conjuntos Jordan medibles. Cuando la región de integración es un Jordan medible, con medida de Jordan mayor que 0. ¿Okay? Probamos eso y después lo que sigue es demostrar que toda función Darboux integrable debe tener un montón de puntos de continuidad. Siendo un poco más formales, si tenemos una función Darboux integrable sobre un rectángulo R, el conjunto de puntos donde la función es continua es un conjunto denso en el rectángulo. Vamos a definir qué significa ser denso dentro de cierto conjunto A, en particular sobre un rectángulo R. Probamos eso y eso va a dar eso nos va a conducir a el teorema de Lebesgue, a preguntarnos, ok, el conjunto de puntos donde la función es continua es de una función de Darboux integrable, es un conjunto denso. ¿Qué pasa con el conjunto de discontinuidades? Ajá. Y entonces nos vamos a ir encaminando, vamos encaminándonos a el teorema de Lebesgue. Para ello necesito introducir la definición de medida cero, contenido cero. Vamos a ver ejemplos de conjuntos de medida cero, de contenido cero. Y bueno, ese es el plan para la clase de hoy. A lo mejor no nos alcanza el tiempo de ver todo porque la prueba que vamos a hacer hoy, la de que toda función Darboux integrable, su conjunto de continuidades es denso en el rectángulo, es una prueba bastante elaborada, es muy pesada y sí nos va a llevar bastante tiempecito, ¿no? Pero espero que veamos bastante material y bueno, vamos a comenzar, ¿ok? Bueno, vamos a recordar lo que dice el teorema del valor intermedio de continuidad. Este teorema es de cálculo 3, ¿ok? Bueno, vamos a recordarlo. ¿Qué es lo que dice? Vamos a tomar una función de un dominio de subconjunto de Rn en R, una función, tal que esta función tiene la propiedad de ser continua en D y el conjunto D es un conjunto conexo, ¿ok? Tómate dos puntos, X y en D, con f de X menor a f de Y. Tómate un punto eta, sea cual sea el punto eta que te tomes, entre f de X y f de Y, siempre se puede encontrar un punto psi en el dominio tal que f de psi es igual a eta. Eso es lo que dice el teorema del valor intermedio de continuidad. Tú te tomas, vamos a ver el dibujo, vamos a ver qué es lo que dice. Tú te tomas dos puntos X, Y en tu conjunto D, el cual es conexo. Te fijas en las imágenes. Aquí está f de X y aquí está la imagen de Y, que es f de Y. Tú toma un punto eta que esté entre f de X y f de y sin importar quién sea ese punto, siempre hay un punto del dominio tal que al aplicarle la función a ese punto nos va a dar el valor eta. ¿Ok? Entonces, es un teorema de existencia. No nos dice cómo encontrar este punto psi, simplemente nos dice que existe. No nos dice si hay una cantidad finita, una cantidad infinita de puntos que satisfacen esta ecuación, la que estoy señalando. Y ya, es el teorema del valor intermedio de continuidad. Generaliza, por supuesto, el teorema del valor intermedio de continuidad de cálculo 1, el que era en un intervalo cerrado. Un intervalo cerrado es un conexo, ¿estamos de acuerdo? Bueno, este resultado lo necesitamos para probar el primer teorema del valor intermedio de la integral. ¿Va? Habiendo recordado este resultado, pasemos al teorema del valor intermedio de la integral. ¿Va? Bajo. Y aquí está nuestro teorema. Vamos a leerlo. ¿Va? ¿Qué necesitamos? Pues vamos a considerar un conjunto A, subconjunto de Rn, Jordan medible. Conexo, con medida de Jordan mayor que 0. Tenemos una función f
definida en ese conjunto Jordan medible, subconjunto de Rn en R, acotada. ¿Ok? Supongamos que la función f es continua en el conjunto A. Entonces, lo que dice el teorema es que va a haber un punto intermedio, un punto en el conjunto A, tal que f de psi por la medida de Jordan de A es igual a la integral de f sobre el conjunto A. ¿Ok? Eso es lo que dice el teorema del valor intermedio de la integral para conjuntos Jordan medibles. Hay un punto intermedio, hay un valor intermedio de la imagen que hace que la medida de Jordan, la base, digamos, por la altura que sería f de psi, es igual al volumen debajo de la gráfica de la función f definida en la región A. Okay, así lo podríamos leer. ¿Cómo se ven las cosas geométricamente? Bueno, pues tenemos una situación más o menos de este estilo. Aquí está la gráfica de f. Ajá. Aquí tenemos la gráfica de f, que es lo que está de color azul. De abajo está nuestro Jordan medible. ¿Ok? Cuando tú consigas tu Jordan medible con su gráfica y la gráfica de f, ahí se te forma un sólido, ¿no? Algo que tiene volumen. Toda la región que queda entre la gráfica de f y el Jordan medible A, ¿no? Esa cosa tiene volumen. ¿Y ese volumen cómo se calcula? Pues con la integral, ¿no? La integral de f sobre la región A. Entonces tenemos que este volumen, el volumen de esta figurita, es igual al volumen del cilindro engendrado por el conjunto Jordan medible A. Y tienes tu conjunto Jordan medible A, sube cierta altura, el teorema no te dice qué altura vas a tomar, o sea, en qué punto vas a evaluar la función f, pero hay un punto psi en A, tal que f de psi, que vendría a ser como una altura, multiplicado por la medida de Jordan, multiplicado por la base, digamos, nos da la integral de f sobre la región A, que se vería más o menos de esta forma geométricamente, que hay como un cilindrito con base A, tal que el volumen de ese cilindro es igual a el volumen debajo de la gráfica de la función. ¿Okay? Eso es lo que está diciendo el teorema del valor intermedio de la integral. Ajá. Este punto psi del que nos habla el teorema, el teorema no nos dice cómo calcularlo. ¿Ah? No nos dice, se encuentra de esta manera. No nos dice si hay una cantidad finita de puntos, si hay que satisfacen esta ecuación. No nos dice si hay una infinidad. Simplemente nos dice, existe uno, sepa qué cantidad y sepa cómo encontrarlo, ¿no? Bueno, entonces, esto es lo que vamos a probar y bajo. Ok, bajamos y empezamos con la demostración. Bueno, empezamos. Hay dos casos a considerar. Básicamente esta prueba es la misma que se hizo para rectángulos n-dimensionales. Hay algunos detalles que van a cambiar desde luego y esos detalles son los que quiero que veamos. Ok, bueno, vamos a hacer la prueba. Caso 1. Supongamos que la f es constante. O sea, f de x es igual a c para todo x en A, donde c es un real, ¿no? Entonces, observa lo siguiente. ¿Cuánto vale la integral de una constante? Es la constante por la medida del Jordan medible, ¿no? Pero es justo lo que tenemos aquí. F de x por la medida de Jordan del conjunto A. No importa qué x me tome, estamos de acuerdo, porque al ser la función constante, este valor siempre va a valer c, ¿ok? Y entonces tenemos esta igualdad. Entonces, ¿esto qué nos está diciendo? Esta igualdad se cumple para todo x en A. Ah, bueno, entonces podemos tomar el punto psi del teorema del valor intermedio de la integral como cualquier punto del conjunto A. Entonces, el caso en que la f es constante, pues es trivial. No hay mucho que hacer ahí. El siguiente caso. Bueno, ahora vamos a suponer que la función f no es constante. Si no es constante, como la f es continua, debe haber un máximo y debe de haber un mínimo. Y ese máximo y ese mínimo estamos de acuerdo que son distintos, ya que la función no es una función constante. ¿Ok? Entonces, como f es continua en A, la f debe alcanzar su máximo y su mínimo. ¿Ok?
vamos a tomar x0, y0 en A, tales que f de x0 es igual al máximo del conjunto de los f de x, tal que x pertenece al conjunto A. Y vamos a tomar, y f de y0, ¿quién es? Es el mínimo del conjunto de los f de x, tal que x pertenece a A. O sea, lo que estamos haciendo es esto. Tienes tu conjunto A. Como A es compacto, porque es un Jordan medible cerrado, tenemos un Jordan medible cerrado, es acotado, es cerrado, Heine-Borel es compacto, la función entonces es continua en un compacto, va a alcanzar su máximo, va a alcanzar su mínimo, y tomamos los puntos donde se alcanza el máximo y donde se alcanza el mínimo. Por el hecho de que no es constante, se sigue que f de y0, o sea, el mínimo, es menor a f de x0, que es el máximo. ¿Ok? Bajo tantito y estamos de acuerdo que el mínimo debe ser menor o igual que cualquier valor de la función, menor o igual que f de x, pues f de y0 es el valor más pequeño, y f de x debe de quedar por debajo del máximo, ¿ok? F de x0. Ahora, f de y0, estamos de acuerdo que es una constante. F de y0 también es, f de x0 también es una constante. Si yo integro, estaría integrando una función constante. Si integro f de y0, es una constante. Si integro f de x0, también es una constante. A ver, ahí está. Es una constante. Entonces, cuando integramos, si integramos, ¿qué es lo que tenemos? La integral preserva desigualdades, bajo, y se obtiene lo siguiente. La integral de f de y0 sobre el conjunto A es menor o igual a la integral de f de x sobre A, y esto es menor o igual a la integral de f de x0 sobre A. ¿Ok? Bueno, esto es constante, f de y0, f de x0. Sabemos cuánto vale la integral de una función constante, es f de y0 por la medida del conjunto, ¿no? Que en este caso es la medida de Jordan de A. La integral de f sobre A, pues no la conocemos, esa la dejamos expresada así. Y del lado derecho nos queda f de x0 por la medida de Jordan de A. ¿Ok? Bajo tantito. Y aquí entra en juego la hipótesis de que la medida de Jordan de A es mayor que 0. Esto es importante porque si la medida de Jordan fuera 0, aquí no podríamos dividir por la medida de Jordan de A. ¿Ok? Entonces, como la medida de Jordan es mayor que 0, pues podemos dividir en las desigualdades por la medida de Jordan de A. ¿Y qué nos termina quedando? Nos termina quedando que f de y0 es menor o igual a la integral de f sobre el conjunto A entre la medida de Jordan de A, y eso es menor o igual a f de x0. Y ahora nota lo siguiente. Vamos a hacer algunas observaciones. La f es continua. El dominio de f es un conexo. Y tenemos que hay un punto, que queda en medio, al cual le vamos a llamar eta, este de aquí, el cual queda entre el mínimo y el máximo. ¿Qué podemos hacer? Pues según el teorema del valor intermedio de continuidad, debe haber un punto en el dominio de la función, bajo tantito, debe haber un punto. Aplicamos el teorema del valor intermedio de continuidad, con eta igual a la integral de f sobre a por la medida del rectángulo A, digo la medida del conjunto A. ¿Y qué tenemos? Que existe un punto psi en el conjunto A tal que f de psi es igual a la integral de f sobre A por la medida de Jordan del conjunto A. ¿Qué hacemos? Pues simplemente ahora que sigue, pues multiplicar la medida de Jordan de A en ambos lados de la igualdad, y se tiene que f de psi por la medida de Jordan de A es igual a la integral de f sobre el conjunto A. Y eso es justo lo que queríamos probar, ¿no? Queríamos encontrar un punto en el conjunto A tal que f de psi por la medida de Jordan de A fuera igual a la integral de f sobre el conjunto A. ¿Ok?
¿En qué cambia? Ahora, una pregunta, ya acabamos la prueba con esto, ¿no? Porque ya resolvimos el caso en que la f es constante y el caso en que la f no es constante. Esos dos casos agotan todas las posibilidades, ¿no? Que hay. Y en cualquier caso encontramos este punto intermedio que hace que esta igualdad sea verdadera, ¿va? Bueno, ¿en qué cambia? Ahora la pregunta es, ¿en qué cambia esta prueba respecto a la prueba sobre rectángulos? Pues realmente no cambia en gran cosa. Cuando trabajamos sobre rectángulos, un rectángulo siempre tiene una medida positiva. Aquí, como estamos trabajando con un Jordan medible arbitrario, podría ocurrir que tienes un Jordan medible con medida de Jordan cero. Bueno, entonces se le exige al Jordan medible, en las hipótesis se pide que la medida de Jordan del conjunto A sea mayor que cero. ¿Okay? Algunos detallitos, por ejemplo, aquí ya no es se usa que la integral preserva desigualdades, pero sobre regiones más generales. ¿Okay? Son detallitos muy simples, en los cuales cambia la prueba, pero en esencia viene a ser la misma prueba que hicimos para rectángulos n-dimensionales, cuando nuestra región de integración era un rectángulo n-dimensional. ¿Ok? Si está bien, hay dudas, y con esto termina la prueba. ¿Okay? ¿Qué probamos? Vamos a subir tantito. Probamos que si tienes un Jordan medible, conexo, aquí faltó poner una hipótesis, cerrado, con medida de Jordan mayor que cero, y una función de A subconjunto de Rn en R acotada, y suponemos que esa función es continua en A. Bueno, bajo esas hipótesis, hay un punto en el conjunto A tal que f de psi por la medida de Jordan de A es igual a la integral de f sobre el conjunto A. ¿Ok? Ese es el teorema del valor intermedio de la integral para conjuntos Jordan medibles. Y es importante pedir que este conjunto sea cerrado, que nuestro Jordan medible sea cerrado. ¿Por qué? Porque un Jordan medible siempre es acotado. Le agregas cerrado, entonces tienes cerrado y acotado. Heine-Borel nos garantiza que el conjunto es compacto. Y como tenemos una continua en un compacto siempre alcanza su máximo y su mínimo. ¿Ok? Bueno, entonces se acaba la prueba. ¿Va? Si hay alguna duda me dicen, ¿eh? Bajo, bajo, bajo. ¿Y qué sigue? Pues generalizar. Sigue el teorema del valor intermedio de la integral generalizado para conjuntos Jordan medibles. Esta propiedad va a quedarse como un ejercicio para ustedes. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Pues tienen que regresar a la prueba que es para rectángulos n-dimensionales y llevar esa prueba a un Jordan medible. En vez de que la región de integración sea un rectángulo n-dimensional, bueno, ahora que sea un conjunto Jordan medible A con medida de Jordan mayor que cero. ¿Va? Ustedes hagan prueben esta propiedad. Queda como un ejercicio. Solo vamos a leerla. Vamos a ver qué es lo que dice y pasamos a cosas que son realmente nuevas. ¿Va? Bueno, ¿qué es lo que dice el teorema? Tomamos un subconjunto de Rn, Jordan medible, conexo, cerrado, otra vez es importante que el conjunto sea cerrado, con medida de Jordan mayor que cero. Disponemos de dos funciones, f y g, definidas en A, hacia los reales, acotadas. Vamos a suponer lo siguiente. La f es continua en A. La g es Darboux integrable sobre A. Y la g es no negativa. ¿Okay? Bajo esas condiciones debe de haber un punto intermedio, o sea, un punto en el Jordan medible A, un punto psi, tal que la integral de f por g sobre el conjunto A es igual a f de psi por la integral de g sobre el conjunto A. Noten que, vamos a poner aquí una observación, ¿qué pasa si la función g es igual a 1? Pues entonces estamos en el caso del teorema del valor intermedio de la integral no generalizado. ¿Okay? Tendríamos esto, ¿no? La integral de f por 1 sobre el conjunto A es igual a f de psi por la integral de la constante 1 sobre el conjunto A, y esto es f de psi por la medida de Jordan del conjunto A, que si se dan cuenta, lo que obtenemos en ese caso es el teorema del valor intermedio de la integral, el no generalizado, el que acabamos de probar.
Ajá. Entonces, por eso es que se le llama generalizado, porque realmente generaliza el caso anterior, ¿va? Bueno, que quede como un ejercicio para ustedes, ¿va? La prueba prácticamente no cambia nada respecto a la de rectángulos tridimensionales. Ustedes lleven la prueba de rectángulos tridimensionales a conjuntos Jordan medibles, ¿va? Bueno, les queda como ejercicio. Cualquier duda, díganme, por favor, ¿ok? ¿Qué sigue? ¿Qué es lo que ahora sigue? Vamos a definir lo que es ser denso sobre un conjunto A. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar con conjuntos densos, pero en Rn. Por ejemplo, los racionales son densos en R, ¿no? Eso es algo que bien conocido. Los irracionales son densos en R. Q cruz Q es denso en R2. Ajá. Q cruz I es denso en R2 también. Pero ¿qué significa? Por ejemplo, que cierto conjunto D sea denso en el cuadrado unitario, por ejemplo. ¿Qué significa eso? El cuadrado unitario, pues, es un cachito de R2, acotado. Ajá. ¿Qué significa que un conjunto sea denso en ese conjuntito? Bueno, eso lo vamos a definir, y esa definición es importante porque nuestro teorema, el teorema de la clase de hoy, el cual dice que toda Darboux integrable es continua en un montón de puntos, usa el concepto de densidad. Ajá. Este tipo de densidad de la que estoy hablando ahorita. ¿Va? Entonces, vamos a dar la definición de qué significa que un conjunto sea denso en un conjunto A. Bajo, y aquí está la definición. Pasamos a la definición. ¿Qué necesitamos? Pues vamos a considerar dos conjuntos, D y A. Ambos subconjuntos, digamos, de Rn. Sean D y A subconjuntos de Rn con D subconjunto de A. ¿Ok? Decimos que D es denso en A si solo si sucede lo siguiente. Checa. Toma un punto de A, el que sea, para cada X en A, y para cada R mayor que 0, siempre la bola de radio R con centro en X, intersección D, es distinta del vacío. Esta intersección debe ser distinta del vacío. Intuitivamente, un conjunto denso es un conjunto que está bien distribuido en el conjunto A. Vamos a imaginarnos al conjunto A como este rectangulito. Ajá. ¿Y el denso quién es? Pues es todo lo que está de verde. Si se dan cuenta, lo que está de color verde deja hoyitos. Eso es un hecho. Pero está bien distribuido en toda la región A. No deja huecotes, ¿no? No deja un espacio grande en blanco. Bueno, así como lo dibujé, según yo, más o menos queda claro. Hay hoyitos, eso sí, pero son pequeños. Ajá. Entonces, cuando yo tomo un punto en A, el que sea, y tomo una bola de radio R con centro en X, del radio que sea, siempre ahí va a haber un punto, no se ve este color, se va a ver, siempre va a haber un punto en la bola que forme también parte del conjunto D. O sea, la bola, intersección, el conjunto D es distinto del vacío. Y como dije aquí, el conjunto D son los puntos de color verde, ¿no? ¿Okay? Bueno, eso es ser denso en un conjunto A. A no necesariamente tiene que ser todo el espacio, ¿no? No tiene que ser todo Rn. Puede ser, como les dije, un intervalo, un rayo, puede ser el 0, infinito, etc. Ajá. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, lo que sigue es hacer un ejemplo, ¿no? Pero este ejemplo, prefiero que ustedes lo desarrollen, ¿va? Ya está hecho. O sea, ya está hecho el ejercicio aquí. Vean. De hecho, vamos a leer lo que dice el problema. Dice, tomas A como el intervalo cerrado 0,1. Demuestra que D, definido como los racionales del 0,1, o sea, Q intersección, el 0,1 cerrado, es un conjunto denso en A. Ajá. Lo desarrollé, pero es una prueba demasiado técnica. O sea, haciéndolo formalmente, es una prueba bastante técnica. Bien, por ejemplo, aquí tomo un mínimo entre x, 1 menos x y epsilon. Aquí doy una epsilon mayor que sea arbitraria. Entonces prefiero que ustedes lo lean, lo mediten con calmita, y si hay dudas, en la siguiente clase me dicen, ¿va? O me mandan un correo, ¿no? Y me apuro lo más que puedo para responder el correo, y
Bueno, me apuro para responder, ¿ok? Entonces, bueno, léanlo. Aquí está la prueba completa, hecha de la manera más formal posible. Porque uno podría decir, pues, tú estás restringiéndote, o sea, una prueba más o menos intuitiva sería algo así. Tú tienes aquí el 0,1. Ajá. Tenemos el 0,1. ¿Qué hay que hacer para probar que D es denso en el 0,1? Pues te tomas un punto del 0,1. Te tomas una épsilon mayor que 0 arbitraria. Sabemos que los racionales son densos en R. Bueno, en este espacio que queda aquí en medio, pues también debe haber un racional, ¿no? Sí, efectivamente, aquí debe haber un racional, pero hay detalles técnicos que se necesitan hacer para llegar a concluir eso. O sea, intuitivamente, pues dices, ves el dibujo y dices, pues aquí en medio va a haber un racional. Del lado derecho también va a haber un racional. Entre x y x más epsilon va a haber un racional que se queda en el intervalo cerrado 0,1. Sí, pero hay detallitos técnicos que se tienen que hacer para llegar a probar eso. Entonces ustedes léanlo, entiendan el ejemplo y ya. ¿Ok? Bueno, si les parece, si no, lo hacemos. Me pueden decir también ahorita, no, pues vamos a hacer el ejercicio. ¿Va? Si no, continúo. Bajo, bajo, bajo. Y un recordatorio, ya se me estaba pasando este resultado. En cálculo 3 se prueba el teorema de los rectángulos anidados en Rn. Ajá. Vamos a recordar este resultado, el cual vamos a ocupar en el teorema de la clase de hoy. ¿Va? Vamos a ver qué es lo que dice. Vamos a recordar lo que dice el teorema, no lo vamos a probar. Es de cálculo 3. ¿Va? Bueno, leamos. Sea RK con K en los naturales una familia numerable de rectángulos cerrados, con la propiedad de que para cada K en los naturales, RK contiene a RK más 1. O sea, esta familia es una familia decreciente de rectángulos. Aquí está R1, después R2, R3, R4, y se va haciendo cada vez más chiquitito los rectángulos. Ajá, justo como indica el dibujo. Bueno, ¿qué es lo que dice el teorema? Primer inciso, está dividido en dos incisos. Inciso A, la intersección de todos esos rectángulos, la intersección desde K igual a 1 hasta infinito de los RK, ocurre que es distinta del vacío. Ajá. Es importante que los rectángulos sean cerrados, ¿eh? Es otra cosa importante en este teorema. Bueno, la cosa es que la intersección es distinta del vacío. E inciso B, si ocurre que el límite cuando K tiende a infinito del diámetro de los rectángulos RK se hace 0, si este diámetro se hace 0 cuando K tiende a infinito, entonces esta intersección consta de un solo punto. ¿Ok? Ese es el inciso B. Y desde luego, cuando uno hace la demostración, primero prueba el inciso A y después prueba el inciso B. Ajá. Y ya. ¿Qué se necesita para probar esto? Pues la completitud de Rn, o sea que toda sucesión de Cauchy converge y a partir de eso se prueba este resultado. ¿Vale? Bueno, voy a bajo tantito y ese resultado lo vamos a ocupar. Nos planteamos un problema antes de pasar al teorema. Que este problema que se plantea aquí motive a llegar a este teorema, que es el teorema de la clase de hoy. Vamos a leer el problema. Imaginemos que estamos en esta situación. Tenemos un rectángulo n-dimensional. Tenemos una función f que está definida en ese rectángulo n-dimensional hacia los reales, una función de árbol integrable. La pregunta es, ¿existe un elemento en el rectángulo tal que f es continuo en ese punto? O sea, lo que está preguntando lo que nos estamos preguntando es si una función de árbol integrable tiene al menos un punto de continuidad. Y la respuesta es que sí. Y no solo va a tener uno, o dos, o tres, o una cantidad finita, cualquier cantidad finita. No. Va a tener una infinidad. Porque ocurre que el conjunto de puntos donde la función es continua resulta ser un conjunto denso sobre el rectángulo R.
¿ok? Y eso es lo que dice el teorema que viene, ¿va? Vamos a leerlo. Teorema, aquí está. Vamos a ver qué dice. Sea R un rectángulo n-dimensional. Sea F una función definida en el rectángulo R, subconjunto de Rn en R, una función Darboux integrable sobre el rectángulo R. O sea, tú tienes una Darboux integrable sobre un rectángulo. Primero vamos a hacerlo todo sobre rectángulos. Tienes una Darboux integrable sobre un rectángulo. Lo que dice el teorema es que existe un conjunto de subconjunto de R denso en el rectángulo, tal que F es continuo en cada punto de D. Entonces, aquí tenemos nuestro rectángulo. Vamos a hacer un dibujo. Aquí está nuestro rectángulo. Y la función tiene que ser continua en un conjunto denso de puntos. Este dibujo está muy feo, pero bueno, lo estamos haciendo de bola, ¿no? En un montón de puntos, la función va a ser continua en un conjunto denso del rectángulo R. Los puntos de verde serían los puntos de continuidad. ¿Ok? Bueno, entonces, este teorema lo vamos a probar. Su prueba no es trivial, es bastante complicada, pero vamos haciéndola paso a paso. ¿Ok? Vamos. Y el plan es bueno, primer paso. Les voy a contar el plan de la prueba. Vamos a localizar primero un punto de continuidad, solo un punto. Vamos a localizar un punto de continuidad. Y ya que localizamos un punto de continuidad, nos las ingeniamos para demostrar que el conjunto de puntos donde la función es continua es un conjunto denso. Pero lo primerito es encontrar un punto donde la función f sea continua. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Usando el teorema de rectángulos anidados. Ciertos rectángulos se van a ir anidando, ajá, y la intersección de todos esos rectángulos, un punto en esa intersección va a ser un punto de continuidad. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer la prueba. Es complicada, es un hecho, pero bueno, se tiene que hacer. Bajamos. Entonces, ¿cuál es nuestra única hipótesis? Darboux integrable sobre un rectángulo R. La F es Darboux integrable sobre un rectángulo R. ¿Ok? ¿Qué queremos probar? Que hay un conjunto denso en el rectángulo, tal que en ese denso la función es continua. En todos esos puntos la función es, todos los puntos del denso, la función es continua. ¿Ok? Bueno, vamos a leer. Supongamos que F es Darboux integrable. ¿Qué tenemos que demostrar? Que existe un conjunto de subconjunto del rectángulo denso en el rectángulo, aquí me falta poner en el rectángulo, tal que F es continua en cada punto del conjunto D. Y como les estaba diciendo, vamos a empezar encontrando un punto de continuidad, solo un puntito de continuidad. Es lo único que queremos ahorita. Vamos a empezar encontrando un punto donde la función es continua. Y vamos a hacer un montón de trucos, ¿eh? Vamos a tomar unas epsilon súper raras, pero bueno, es el camino que se tiene que seguir, ¿va? Ahí va. Empezamos tomando epsilon igual a la medida del rectángulo. Ese es un número mayor que 0, estamos de acuerdo. ¿Nosotros qué sabemos? Nosotros sabemos que la f es Darboux integrable. Entonces, ¿qué satisface? Que para toda epsilon hay una partición tal que la suma superior menos la suma inferior se hace menor que epsilon. Eso para cualquier epsilon. En particular, para esta epsilon que tomamos de manera muy, muy extraña, como la medida del rectángulo. De que se puede, pero como que no se ve por qué se va a tomar así, ¿va? Bueno, tomamos a epsilon de esta forma. ¿Qué podemos asegurar? Que existe P, una partición sobre el rectángulo R, tal que la suma superior de F respecto a la partición P, menos la suma inferior de F respecto a la partición P, esta diferencia se hace menor a la medida del rectángulo R. ¿Ok? Bueno, estamos hablando aquí de una partición. Esa partición induce rectángulos. Entonces, sigamos leyendo. Sean R1, R2 hasta RK, los rectángulos inducidos por la partición P.
¿va? Vamos a anotar lo siguiente. Notemos que debe de existir un rectángulo, existir un i que va de 1 hasta acá, que en el fondo lo que está diciendo es que debe haber un rectángulo n-dimensional tal que el supremo en ese rectángulo de la función, el supremo de f restringidos a ese rectángulo, menos el ínfimo de la función restringidos a ese rectángulo, se hace menor que 1. Aquí un recordatorio. Recuerden esta notación, ¿no? ¿Esto qué denota? Lo que estoy señalando. El supremo, ¿no? De los f de x, tal que x pertenece al rectángulo Ri. ¿Y qué denota esto que ahora estoy señalando? El ínfimo del conjunto de los f de x, tal que x pertenece al rectángulo Ri. Entonces lo que estamos diciendo aquí, o lo que estamos afirmando, porque esto es una afirmación, es que perdón, déjenme lo pongo arriba. Ahí está. Lo que estamos afirmando es que hay un rectangulito tal que su supremo, el supremo de la función en ese rectangulito, menos el ínfimo de la función en ese rectangulito, se hace menor, es menor estricto que 1. ¿Qué pasa si no? Vamos a ver. Pues en caso contrario, ¿cuál sería el caso contrario? Que para todo, en vez de un existe, ahora es un para todo. Para toda i igual a 1 hasta acá, o sea, para cualquier rectángulo inducido por la partición, el mi mayúscula y el mi minúscula son mayores o iguales que 1. ¿Ok? Bueno, ¿qué podemos hacer? Multipliquemos la medida de todos los rectángulos Ri en ambos lados de la desigualdad. ¿Qué nos termina quedando? Esta desigualdad. Mi mayúscula menos mi minúscula por la medida del rectángulo Ri es mayor o igual que la medida del rectángulo Ri. Y después estas desigualdades vamos a sumarlas desde i igual a 1 hasta acá. Subo. Sumando, así le puse simplemente, tenemos que suma superior menos suma inferior. Esto es la suma desde i igual a 1 hasta acá de mi mayúscula menos mi minúscula por la medida del rectángulo Ri. Pero esto, por la desigualdad que tenemos aquí arriba, es mayor o igual a la suma desde i igual a 1 hasta acá por la medida de los rectángulos Ri. Pero nosotros sabemos que si tú tienes una partición en un rectángulo R, vamos a poner aquí una mini partición y un mini rectángulo. Aquí está nuestro rectángulo, ¿no? Y tú haces una partición. Tú sumas las medidas de estos rectángulos, de cada uno de los subrectángulos inducidos por la partición, y la suma de la medida de todos esos rectángulos te da la medida del rectángulo grande. Ajá. Entonces aquí estoy sumando todos los rectángulos inducidos por la partición. La suma de la medida de todos los rectángulos inducidos por la partición, esa es la medida del rectángulo R. Pero fíjense a lo que acabamos de llegar. Nos fijamos en el principio y en el final de esta cadena de igualdades y desigualdades, y entonces tenemos lo siguiente. La suma superior de f respecto a la partición P menos la suma inferior de f respecto a la partición P, eso es mayor o igual que la medida del rectángulo R. Y eso es una contradicción. Y a lo mejor alguno de ustedes se pregunta, ¿pero por qué? Porque ¿cómo se tomó esta partición? Esta P, esta partición P se tomó con una propiedad especial. Voy a subir. Se tomó con la propiedad especial, aquí está. P es una partición tal que la suma superior menos la suma inferior es menor estricto que la medida del rectángulo. Y terminamos llegando a que la suma superior menos la suma inferior es mayor o igual a la medida del rectángulo. Eso es una contradicción. Eso no es posible. ¿Ok? Por la manera en que se tomó la partición. Porque por una parte esa diferencia es menor que la medida del rectángulo R, y por el argumento que hicimos aquí es mayor o igual a la medida del rectángulo R. Pues no, esto no puede pasar, ¿verdad? Bajo contradicción, y de esto, ¿qué podemos inferir? ¿Qué supusimos mal? ¿Qué es lo que supusimos mal? Voy a subir tantito. Supusimos mal que, subo más. ¿Dónde está? Aquí está. Supusimos mal esto, ¿no?
que para cada i igual a 1 hasta acá, el supremo menos el ínfimo eran mayores o iguales que 1. Entonces eso no está bien, suponer eso no está bien. ¿Qué es lo contrario a esto? Que existe un rectangulito, existe una i de 1 hasta acá, tal que mi mayúscula menos mi minúscula se hace menor estricto que 1. ¿Va? Bajo. Y aquí estamos, en esta parte. De esto, ¿qué podemos inferir? Que existe un rectangulito, existe una i que se mueve de 1 hasta acá, tal que mi mayúscula menos mi minúscula es menor estricto que 1. ¿Ok? Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Nosotros no sabemos en qué rectangulito se cumple que el supremo menos el ínfimo es menor estricto que 1. Pero alguno de ellos debe de satisfacer esa propiedad. Vamos a reenumerar. Tenemos ya enumerados los rectángulos inducidos por la partición, ¿no? Dijimos que era R1, R2, R3 hasta RK. Vamos a reenumerarlos. Y vamos a suponer, sin pérdida de genialidad, ya que podemos reindexando, podemos suponer que el primer rectángulo de la enumeración es el que satisface esta condición, ¿va? M1 mayúscula menos M1 minúscula es menor estricto que 1. ¿Sí? O sea, tú tienes tu rectángulo, tienes tu partición y tú enumeraste los rectángulos inducidos por la partición. Por el argumento que hicimos, hay un rectangulito que hace que el supremo de f en ese rectángulo menos el ínfimo de f en ese rectángulo es menor estricto que 1. Vamos a reindexar y que ese rectángulo que tiene esa virtud sea el primer rectángulo, el R1. Y ya. ¿Ja? Bueno, bajo. Y vamos a hacer otra cosa más, que también va a ser muy, muy importante al momento, y aquí recuerden esto que voy a decir a continuación, al momento de probar que la función es continua sobre cierto punto, se va a ocupar esta condición que estoy señalando. Vamos a leer. Sin pérdida de genialidad, podemos suponer que R1 se queda contenido en el interior de R. ¿Ah? Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué estamos tan seguros de eso? Por lo siguiente, mira, checa. Pues en caso contrario, si no pasara eso, podemos tomar un rectángulo R' contenido en el interior del rectángulo R1. Y como está en el interior del rectángulo R1, pues se va a encontrar también en el interior del rectángulo R. Y nota que en ese rectángulo R' satisface esta desigualdad. Y aquí hay que tener cuidado. ¿Quién es este M mayúscula? Es el supremo de los f de x, tal que x pertenece en R'. ¿Quién es M minúscula? M minúscula R'. Es el ínfimo del conjunto de los f de x, tal que x pertenece en R'. ¿Ok? Entonces, este supremo menos este ínfimo satisfacen que son menores o iguales que M1 mayúscula menos M1 minúscula. Pero esto nosotros sabemos que es menor estricto que 1. Entonces, con mayor razón, el supremo de f en R' menos el ínfimo de f en R' también son menores estrictos que 1. De principio, yo les iba a decir, pues esta desigualdad que quede como un ejercicio. Pero al final terminé poniendo esta observación y esa observación es prácticamente la prueba. Observa esto. ¿Quién es más grande? ¿R1 o R'? Pues R1, ¿no? Por la manera en que nos lo tomamos. Ok, entonces, R1 es más grande que R'. Ajá. ¿Y qué pasa a la hora de calcular el supremo? El supremo de M1F y el supremo de F en R'. ¿Cuál va a ser más grande? Pues el supremo de F en R1, o sea, el supremo de este supremo que estoy señalando, porque estás calculando el supremo en un conjunto de puntos más grande, ya que tu rectángulo R1 es mayor. Más vamos a escribir. Tienes el supremo del conjunto de los f de x, tal que x pertenece en R1. Y tienes el supremo
del conjunto de los f de x, tal que x pertenece en R'. Ajá. ¿Qué supremo es más grande? Pues el supremo más grande es este de arriba. ¿Por qué? Porque estás considerando un conjunto mayor. El conjunto de los f de x. Voy a borrar este supremo. El supremo del conjunto, el conjunto de los f de x, tal que x está en R1, contiene al conjunto de los f de x, tal que x está en R'. Cálculo 1. Si A es un subconjunto de B, el supremo de A es menor o igual al supremo de B. Consecuencia de esa propiedad es que se tiene esta desigualdad. Y esta desigualdad es justamente esta desigualdad de aquí arriba. El M minúscula siempre es menor o igual al M mayúscula, o sea, la desigualdad en medio, esa ya la sabemos bien. Y la otra desigualdad es por algo similar. Tienes que R' es un subconjunto de R1. ¿Qué pasa con los ínfimos? Pues el ínfimo de la función en R1 debe ser menor o igual que el ínfimo de la función en el rectángulo R'. Por un argumento similar al que hicimos aquí abajo. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿de dónde sale esta desigualdad? Pues consecuencia de esto, de esta cadena de desigualdades. Hay detalles que faltan, ustedes háganlos, son bastante sencillos. Y bueno, después de haber hecho todo esto, ¿con qué nos quedamos? Con esto, fíjense. Construimos un rectángulo R1 que tiene la propiedad de que R1 se queda contenido en el interior del rectángulo R. Ajá. Y el supremo de la función en ese rectángulo menos el ínfimo de la función en ese rectángulo es menor estricto que 1. ¿Ok? Esto es lo importante. Esas son las propiedades importantes del rectángulo R1. Te construiste un rectangulito que se queda en el interior del rectángulo grandote y el supremo menos el ínfimo sobre de la función sobre ese rectángulo es menor estricto que 1. Ahora, ¿estos dibujos a qué corresponden? A esto que les dije de que podemos suponer sin pérdida de genialidad que el rectángulo R1 está contenido en el interior. Porque fíjense, si R1 es uno de estos rectángulos, de los que no tocan a la frontera del rectángulo R, pues no hace falta cambiarlo. Este rectángulo, si no pellizca la frontera del rectángulo R, pues se va a quedar en el interior del rectángulo R. ¿Ok? Ahí no hay problema. Ahora, el problema está si nuestro rectángulo R1, por ejemplo, es este. Este rectangulito intersecta la frontera del rectángulo grandote. Entonces no se queda en el interior. Pero lo que hicimos arriba nos dice lo siguiente. No hay problema. Simplemente tómate un subrectangulito dentro del rectangulito R1 y ese subrectangulito sigue satisfaciendo la propiedad de que su supremo menos su ínfimo es menor estricto que 1 y efectivamente este subrectangulito que nos tomamos dentro de R1, ese subrectángulo se queda contenido en el interior del rectángulo R. ¿Ok? Bueno, y justo lo que dije aquí, ¿no? Cambiamos a R1 por un rectángulo R', tal que R' se quede contenido en el interior de R1. Y ese rectángulo ya se queda en el interior del rectángulo grandote. Primer paso. Segundo paso, bajo. Aquí se acaba como el primer paso para construir la sucesión de rectángulos anidados. Segundo paso. Vamos a hacer algo parecido a lo que hicimos arriba. La f es Darboux integrable sobre R. ¿Ah? Entonces, f es Darboux integrable sobre el rectángulo R1. ¿Estamos de acuerdo? Es Darboux integrable sobre este rectangulote. Pues entonces es Darboux integrable sobre el rectangulito R1. Tomamos epsilon igual a la medida del rectángulo R1 entre 2. Otra vez esa es una epsilon bastante rara. Ahorita van a ver por qué hacemos todo esto. Y de ahí, ¿qué podemos concluir? Pues que existe una partición P1, una partición del rectángulo R1, tal que la suma superior menos la suma inferior se hace menor estricta que la medida del rectángulo R1 sobre 2. ¿Ok? Bueno, enumeramos los rectángulos inducidos por la partición, sean R1, 1, R1, R2, 1 hasta RK1, los rectángulos inducidos por la partición P1. ¿Va? Notemos lo siguiente.
con un argumento, aquí vamos a un argumento muy parecido al de hace rato. Debe existir un rectangulito, debe existir una i de 1 hasta acá, tal que el supremo de f en ese rectángulo RI menos el ínfimo de f en ese rectángulo RI es menor estricto a 1/2. ¿Cómo lo probamos? Igual que hace ratito. En caso contrario, pues tendríamos que el supremo de f en el rectángulo RI menos el ínfimo de f en el rectángulo RI es mayor o igual a 1/2. Multiplicamos la medida del rectángulo correspondiente, sumamos nuevamente y vamos a llegar a lo siguiente. Esto me lo voy a brincar, este pasito voy a brincar un poquito, porque es el mismo argumento que se hizo arriba. Sumas, esto lo sumas desde i igual a 1 hasta acá, ¿qué te termina quedando? La suma superior menos la suma inferior. Y al final nos termina quedando que todo esto es mayor o igual que la medida del rectángulo R1 sobre 2. Ajá. Y entonces terminamos llegando a que la suma superior de f respecto a la partición P1 menos la suma inferior de f respecto a la partición P1, esta diferencia es mayor o igual a la medida del rectángulo R1 entre 2. Y eso es una contradicción. ¿Por qué? ¿Por qué es contradicción eso? Porque, bajo tantito, por la manera en que nos tomamos la partición P1. Vean, existe una partición P1 que ¿qué virtud tiene? La virtud de que la suma superior menos la suma inferior es menor a la medida del rectángulo R1 entre 2. ¿Ah? Y terminamos llegando a que, no, que esta diferencia es mayor o igual a la medida del rectángulo R1 entre 2. No es posible que esta diferencia sea menor a la medida del rectángulo R1 sobre 2 y que al mismo tiempo sea mayor o igual a la medida del rectángulo R1 sobre 2. ¿Ok? Entonces llegó una contradicción. ¿Qué supusimos mal? Otra vez, ¿qué es lo que supusimos mal? Pues supusimos mal esto, que voy a subrayar, que para cada rectángulo, R1, R11, R21, RK1, este supremo menos este ínfimo sea mayor o igual a 1/2. ¿Ok? Bueno, entonces de esto que se sigue, pues que existe un i que va de 1 hasta acá, o sea, un rectangulito, tal que el supremo de f en ese rectángulo menos el ínfimo de f en ese rectángulo se hace menor estricto que 1/2. ¿Va? Al rectángulo que tiene esa propiedad, hay un rectángulo con hay un rectangulito, R11, R21, RK1, alguno de esos rectangulitos tiene la propiedad de que su supremo de f en ese rectángulo menos el ínfimo de f en ese rectángulo sea menor estricto que 1/2. A ese rectángulo vamos a llamarlo el rectángulo R2 y al supremo de la función sobre ese rectángulo, sobre el rectángulo R2, lo llamamos M2 mayúscula F, y al ínfimo de la función sobre el rectángulo R2, vamos a llamarlo M minúscula 2F. Ajá. Y entonces, así denotadas las cosas, ¿qué es lo que tenemos? Que M2 mayúscula F menos M2 minúscula F es menor estricto a 1/2. ¿Qué es lo que seguiría? Pues hacer el mismo razonamiento, pero ahora sobre el rectángulo R2. Todo empezó en este rectángulo. Chequen. Creo que abajo tengo un dibujo, pero vamos a hacer aquí uno rápido. Aquí tenemos nuestro rectángulo R. Y encontramos un rectángulo R1, ¿no? Chin. Aquí encontramos un rectángulo R1 que satisface que el supremo de la función en R1 menos el ínfimo de la función en R1 sea menor estricto que 1. Y ahora encontramos un rectángulo R2 dentro del rectángulo R1 que haga que el supremo de f en R2 menos el ínfimo de f en R2 se haga menor estricto que 1. Ajá. Y después vamos a encontrar un rectángulo R3, perdón, que
que el supremo de f en R2 menos el ínfimo de f en R2 sea menor estricto a un medio. Después vamos a encontrar un rectángulo R3 que haga que el supremo de f sobre R3 menos el ínfimo de f sobre R3 sea menor a un tercio. ¿Ja? Y así seguimos, ese es el caminito a seguir. Bajo. Y otra cosita más muy importante. Sin pérdida de generalidad, podemos suponer que R2 se queda contenido en el interior de R1. Pues en caso contrario, lo mismo que hicimos hace rato, podemos tomar dentro del rectangulito R2 un rectangulito R' que se quede contenido en el interior de R2 y entonces ese R' se queda contenido en el interior del rectangulito R1. Y nota que R' satisface esta desigualdad, que es la misma de hace rato, solo que aquí debe decir menor a un medio. ¿Y cómo está la situación entonces? Voy a bajar tantito y aquí tengo un mega dibujote. Ahí está. Fíjense, todo empezó en el rectángulo R. Todo empezó en este rectángulo R. Encontramos un rectángulo R1, tal que hace que el supremo de f en el rectángulo R1 menos el ínfimo de f en el rectángulo R1 sea menor que 1. Y R1 contenido en el interior del rectángulo original. Después encontramos un rectángulo R2, tal que hace que el supremo de f en el rectángulo R2 menos el ínfimo de f en el rectángulo R2 sea menor estricto a un medio y R2 contenido en el interior del rectángulo R1. Lo que sí es encontrar un rectángulo R3 que se quede en el interior del rectángulo R2 y tal que el supremo de f en R3 menos el ínfimo de f en R3 sea menor a un tercio, después un rectángulo R4, etcétera, etcétera, etcétera. Y continuando con este proceso, ¿qué obtenemos? Bajamos, ya vamos a generalizar. ¿Va? Continuando con este proceso, obtenemos una sucesión de rectángulos RK con K igual a 1 hasta infinito que satisfacen dos propiedades. La primera, para cada K natural, el interior de RK contiene a RK más 1. Y la segunda propiedad, el supremo de F sobre el rectángulo RK menos el ínfimo de F sobre el rectángulo RK es menor estricto a 1 entre K. Donde ¿quién es MK mayúscula? Aquí pongo la definición por si acaso nos confundimos o algo. Es el supremo de los f de x, tal que x pertenece a RK. Y MK minúscula es el ínfimo del conjunto de los f de x, tal que x pertenece en RK. ¿Ok? Y entonces, ¿qué tenemos? Fíjense, hemos construido con este proceso una sucesión de rectángulos anidados. ¿Ok? Se van anidando. Uno se va conteniendo en el otro. Bien, aquí está. ¿Qué podemos concluir? Bueno, aplicando el teorema de los rectángulos anidados, tenemos que la intersección desde K igual a 1 hasta infinito de los RK debe de ser distinta del vacío. Nos tomamos un punto X0 en esta intersección. ¿Ok? Y vamos a ver que la F es continua en este punto X0. Y la primera parte de la prueba, habremos terminado con esto, habremos terminado la primera parte de la prueba. Encontrar un punto en el rectángulo R donde la función es continua. Ajá. Y todo esto es, digamos, natural, aunque se vea tan artificial la prueba, es bastante natural. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Tienes tu Darboux integrable sobre el rectángulo R. Lo que estamos haciendo es localizar un punto de continuidad. Un punto de continuidad, intuitivamente la continuidad que nos dice que cuando un punto X del dominio se pega al punto X0, las imágenes f de x y f de x0 deben de estar muy, muy pegadas. Si las imágenes están muy pegadas, estamos de acuerdo que debe de suceder esta desigualdad. Déjenme lo pongo aquí, mejor. F de x y f de x0 deben de ser menor al supremo de la función sobre un cierto rectángulo y deben ser mayores o iguales al ínfimo de la función sobre cierto rectángulo, pensando que x y x0 se encuentran en el rectángulo RK. Ajá. Entonces, fíjense, o sea, intuitivamente incluso es clara esta prueba.
Claro, hay que pensar un ratito con cuidado todo el proceso que se hizo. Pero después de un rato de reflexionarla, te das cuenta que el procedimiento que se sigue, pues a lo mejor después de semanas, horas, no sé, mucho tiempo, a lo mejor se te ocurre hacer esta prueba. Ajá. Fíjate, tomas 2 puntos en el rectángulo RK. Esos puntos son menores, deben ser menores iguales al supremo sobre ese rectángulo y mayores iguales al ínfimo sobre ese rectángulo. Ajá. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos haciendo con el inciso B, estamos haciendo que esas diferencias sean menores estrictas que 1 entre K. O sea, esas diferencias cada vez las está haciendo más chiquititas. ¿Ok? Entonces, esta diferencia, la diferencia de f de x, donde lo pondré aquí, con f de x0 termina siendo menor o igual a fk de x menos mk minúscula de f, lo cual es menor a 1 entre k. O sea, estás localizando un punto, o sea, lo que hicimos es localizar un punto x0 donde se satisfagan estas desigualdades. Pero estas desigualdades en el fondo lo que nos están diciendo es que el punto que localizaste tiene la virtud de que si tomas un punto X que cada vez se va pegando más a X0, las imágenes se deben de hacer menor que 1 entre K. Y en el fondo esa es la continuidad de la función. ¿Ok? Bueno, entonces, ya habiendo dicho eso, pasamos a la parte formal, bajamos. ¿Y qué es lo que sigue? Bueno, pues veamos que la f es efectivamente continua en el punto x0. ¿Ok? Veamos que f es continua en x0. ¿Cómo le hacemos? Pues damos una epsilon mayor que 0 arbitraria. ¿Va? Usemos propiedad arquimediana. Tomemos un natural n, tal que 1 entre n sea menor estricto que epsilon. Ajá. X0, ¿dónde se encuentra? X0 está en la intersección desde K igual a 1 hasta infinito de los rectángulos RK. Entonces, en particular, X0 pertenece al rectángulo Rn más 1. Y por la manera en que se construyeron los rectángulos, X0 se queda en el interior del rectángulo Rn. De aquí que se sigue, pues que X0 está en el interior del rectángulo Rn, por lo cual hay una bolita, aquí está la bolita en el dibujo, existe una delta mayor que 0, tal que la bola de radio delta con centro en X0 se queda contenida en el rectángulo Rn. Y ahora nota esto, si tú tomas un punto X, el que sea, en dicha bola, se cumple lo siguiente. El ínfimo de f sobre el rectángulo Rn es menor o igual a f de x y f de x0. Y esto es menor o igual al supremo de f sobre el rectángulo Rn. Entonces tenemos estas desigualdades. ¿Qué no sabemos? No sabemos quién es más grande, si f de x o f de x0. Pero sin importar cuál sea el caso, se tiene esta desigualdad. Valor absoluto de f de x menos f de x0 es menor o igual al supremo de f sobre el rectángulo Rn menos el ínfimo de f sobre el rectángulo Rn. Pero esto es menor estricto que 1 entre n, por la manera en que se construyeron los rectángulos. Y 1 entre n es menor que ¿quién? Que epsilon, porque así tomamos a la n, ¿estamos de acuerdo? Aquí está, sea n un natural, tal que 1 entre n es menor que epsilon. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que la distancia de f de x a f de x0 es menor estricto que epsilon, siempre y cuando x esté en la bola de radio delta con centro en x0. ¿Eso qué nos dice? Pues que la función f es una función continua en el punto x0. Y se acaba la primera parte. Queda la primera parte, pues tienes una Darboux integrable y demostrar que hay al menos un punto de continuidad. ¿Ok? Eso es la primera parte de la prueba. Ver que hay un punto donde la función es continua. Ok, pues ya lo hicimos. Ya encontramos el punto de continuidad. Y fíjense que esto es lo más complicado de la prueba. Ya probar que es denso, que el conjunto de continuidades, el conjunto de puntos donde la función es continua, eso ya es bastante sencillo. A ver,
Voy a checar el chat. Profe, ¿puede explicar de nuevo desde que se toma la delta, por favor? Claro que sí. Subimos. Fíjate. Estamos de acuerdo que X está en el interior del rectángulo Rn. Recuerda que la n fue tomada de manera adecuada. Es una n tal que 1 entre n es menor que epsilon. X está en la intersección. De ahí se concluye que X está en el interior del rectángulo Rn. Por ser punto interior, estamos de acuerdo que debe haber una bolita. Existe una delta mayor que 0, tal que la bola de radio delta con centro en X0 se queda contenido en el rectángulo Rn. Esto por ser punto interior, ¿ok? Ahora, nota lo siguiente. Para todo X en la bola de radio delta con centro en X0, se cumple que el ínfimo de F sobre el rectángulo Rn debe ser menor o igual a F de X y F de X0. ¿Por qué? Porque Mn pues es el ínfimo. Entonces debe ser más pequeño que tanto de F de X como F de X0. ¿Quién es Mn mayúscula? Es el supremo. ¿Ja? Entonces ese supremo debe ser mayor o igual que F de X y F de X0. Ahora, vamos a hacer un dibujito, que ese dibujito según yo siempre resuelve las cosas. Vamos a hacerlo aquí. No sabemos, les voy comentando cosas, no sabemos quién es más grande, ¿no? Si F de X o F de X0. Pero pues hay dos casos que se pueden considerar. Son los dos únicos casos. Aquí está el ínfimo. Aquí tenemos al supremo. Y un caso, una posibilidad es que aquí esté F de X y aquí esté F de X0. Y les pregunto, ¿qué segmento tiene mayor longitud? Ahí te dibujo los segmentos. ¿Este segmento o este segmento de acá? ¿Cuál tiene mayor longitud? Pues este, ¿no? El que involucra a la MNF y a la MN mayúscula, al ínfimo y al supremo. Eso, dicho algebraicamente, ¿qué es? Pues que la distancia de F de X a F de X0, esta distancia estamos de acuerdo que es la longitud de este segmento. Ajá. Esto es menor o igual a el supremo menos el ínfimo. ¿Ok? Y esta diferencia, esta que aparece aquí, ¿quién es? Pues es toda esta longitud, esta que voy a marcar. Es esta, ¿ok? Entonces, geométricamente, pues se ve claro, ¿no? Tienes a F de X y a F de X0 en medio. No sabes quién es más grande y quién es más pequeño. Lo que es un hecho es que se quedan entre el ínfimo y el supremo. ¿Ok? Sea cual sea el caso, este segmento, el de color verde, tiene menor longitud o igual a la del segmento generado por el ínfimo y el supremo. En notación, con algebrita, bueno, formalmente, digamos, ¿cómo queda la desigualdad? Valor absoluto de f de x menos f de x0 es menor o igual al supremo de f menos el ínfimo de f sobre el rectángulo Rn. ¿Ja? Bajo. Y entonces de estas desigualdades se sigue que el valor absoluto de f de x menos f de x0 es menor o igual que el supremo de f sobre el rectángulo Rn menos el ínfimo de f sobre el rectángulo Rn. Pero esto es menor estricto que 1 entre n. ¿Por qué? Otra vez por la manera en que se tomaron los rectángulos. Voy a subir. Vean cómo se tomaron los rectángulos. Se tomaron de tal forma que el supremo de f sobre el rectángulo RK menos el ínfimo de f sobre el rectángulo RK sea menor a 1 entre k. ¿Ah? En nuestro caso, ¿dónde está? Aquí. El supremo de f. Ahí está. El supremo de f sobre el rectángulo Rn menos el ínfimo de f sobre el rectángulo Rn, pues es menor estricto a 1 entre n. Pero por la manera en que se tomó la n, esto es menor a epsilon. ¿Ok? ¿Qué tenemos? Pues que la distancia de f de x a f de x es menor que epsilon, siempre y cuando donde tomes a x. En la bola de radio delta con centro en x0. Todo esto se valió
cuando nos tomamos un X en la bola de radio delta con centro en X0. Ajá. Bueno. ¿Y esto qué prueba? La epsilon fue arbitraria, estamos de acuerdo. Aquí ya esta epsilon es una epsilon arbitraria. Y ponemos que para esa epsilon hay una delta, tal que si le tomas un punto en la bolita, la distancia de f de x a f de x0 es menor estricto que epsilon. De ahí se sigue que la f es continua en el punto x0. Se acaba la prueba. Garantizamos la existencia de un punto donde la función es continua. Si está bien, hay dudas. Si hay dudas, díganme. Si sigue habiendo dudas, me pueden decir, sin ningún problema. ¿Va? Ok, no, ¿de qué? Bajo tantito. Y el paso que sigue, que es, pues, yo creo que el más sencillo, es demostrar que el conjunto de puntos donde la función es continua, es un conjunto denso. Vamos a usar esta notación. Denotemos por CF al conjunto de X en el rectángulo, tal que F es continua en X. Por lo hecho arriba, este conjunto es distinto del vacío. Acabamos de probar que hay un punto donde la función es continua. Entonces, este conjunto es un hecho que es distinto del vacío. ¿Qué sigue? Vamos a ver que este conjunto es denso en el rectángulo R. ¿Cómo le hacemos? Pues usamos la definición de ser denso en un rectángulo. Tomas un punto en el conjunto, que en este caso es un rectángulo. Tomas un número positivo arbitrario, epsilon mayor que 0. Vamos a tomarnos un A subconjunto de R, un rectángulo, aquí está el truco, este va a ser el truco. Tomamos un subconjunto del rectángulo R, un rectángulo, tal que X pertenezca en A, y A se quede contenido en la bola de radio epsilon con centro en X. Voy a bajar tantito. Aquí está nuestro rectangulote R, el original. Es este, el de color morado. Tomaste un punto X en el rectángulo, arbitrario. Ajá. Te tomaste una bola de radio epsilon con centro en X. ¿Ok? ¿Qué hicimos después? Dentro de esa bola, construimos un rectángulo A, eso lo podemos hacer por cálculo 3, que se quede contenida en la bolita, y contenga el punto X, ¿ok? Así como indica el dibujo. Bueno, aparte de este conjunto A, se debe quedar contenido en el rectángulo, ¿no? Debe quedarse contenido en el rectángulo, debe de tener, en el rectángulo original, debe de tener el punto X y quedarse contenido en la bolita, ¿va? Bueno, como F es Darboux integrable sobre el rectángulo grandote, estamos de acuerdo que va a ser Darboux integrable sobre el conjunto A, porque el conjunto A es un rectángulo. Ajá. Y por lo que hicimos arriba, sobre ese rectángulo, ¿qué debe pasar? Debe haber un punto de continuidad. Debe haber un X0 en A, tal que la F es continua en el punto X0. Pero observa lo siguiente. Este punto de continuidad está en la bola de radio epsilon con centro en X. Entonces, ¿eso qué muestra? Que el conjunto de puntos donde la función es continua, intersectado con A, es distinto del vacío, pues este punto X0, este es un punto de continuidad que pertenece en A. Y esto es un subconjunto del conjunto de puntos de continuidad de F intersectado por la bola de radio epsilon con centro en X. Eso último porque A es un subconjunto de la bola de radio epsilon con centro en X. Y entonces esta intersección resultó ser distinta del vacío. Sin importar qué punto X nos tomáramos en el rectángulo y sin importar el radio de la bola centrada en el punto X. ¿Ah? Y eso por definición, ¿qué nos está diciendo? Bajo, como la epsilon fue arbitraria, se concluye que el conjunto de puntos donde la función es continua resulta ser un conjunto denso. ¿Ok? Y se acaba la demostración. Ya probamos que si tienes, ¿qué es lo que probamos? Que si tú tienes una función de Darboux integrable sobre un rectángulo R,
entonces esa función es continua en un conjunto denso de puntos. El conjunto de puntos donde la función es continua es un conjunto denso en el rectángulo R. O sea, hay un montón de puntos donde la función tiene que ser continua. ¿Bien? Ok. Entonces acaba la prueba y esto nos está diciendo que las arbointegrables siempre tienen puntos de continuidad. Tienen un montón de puntos de continuidad. Ok. Bueno, ya se acaba la prueba. Ya acabamos el resultado. Si hay dudas, por favor, díganme. Cualquier duda que haya es bienvenida. ¿Vale? Bueno, ya nos fijamos qué pasa con los puntos de continuidad. Y una pregunta que surge de forma natural es, bueno, ya viste que las arbointegrables son continuas en un montón de puntos. Pero, ¿qué pasa con las discontinuidades? Entonces, vamos a leer. Del teorema anterior surge la siguiente pregunta. Tendría que decir la siguiente pregunta. A borrar. La siguiente pregunta. ¿Cuántas discontinuidades puede tener F? Ya vimos que el conjunto de continuidades forma un conjunto denso, ¿no? Las discontinuidades, pues, ¿qué va a pasar con ellas? Bueno, lo que vamos a hacer más adelante, no en esta clase, yo creo que la próxima ya vamos a ver esto, es caracterizar a las funciones de arbointegrables en términos de las discontinuidades de la función f. ¿Okay? O sea, el objetivo final es ver qué pasa cuál es la relación entre las discontinuidades y de una función de arbointegrable. ¿Cuál es la relación entre integrabilidad y discontinuidad? Y eso nos va a llevar a un teorema que es el teorema de Lebesgue. Y bueno, ese es el plan. Eso es a lo que tenemos que llegar. Hoy no vamos a llegar a eso, pero la siguiente clase sí, y vamos a ver aplicaciones de ese teorema. ¿Va? Bueno, ¿y ahora qué tenemos que hacer? Para llegar a eso, tenemos que introducir el concepto de medida cero, contenido cero, y pues dar algunos ejemplos. ¿Ok? Bajo. Y después de haber demostrado un teorema bastante complicado, pues viene algo que está más sencillito. ¿Ok? Bajamos y vamos a estudiar el concepto de medida cero. Vamos a empezar con medida cero. ¿Va? Definición. ¿Por qué introducimos este concepto? Porque en términos de este concepto, el de medida cero, vamos a caracterizar a las funciones de arco integrales. ¿Ok? Entonces, en la caracterización, va a aparecer de las funciones de arbointegrables, va a aparecer la medida cero. ¿Vale? Entonces, ¿qué es eso? Bueno, vamos a definir. Definición. Vamos a tomar un conjunto A, subconjunto de Rn. Decimos que A tiene medida cero si y solo si sucede lo siguiente. Para cada epsilon mayor que cero, existe una sucesión de rectángulos cerrados n dimensionales, tales que A se queda contenido en la unión desde K igual a 1 hasta infinito de los RK y la suma de las medidas de esos rectángulos es menor que epsilon. A lo mejor algunos de ustedes a lo mejor piensan que esto es equivalente a tener contenido cero. No. Medida de Jordan cero. A lo mejor piensan que es equivalente a tener medida de Jordan cero. No, porque aquí la suma, la unión es una unión infinita. Hay una familia numerable de rectángulos cerrados que cubren la unión desde K igual a 1 hasta infinito de los RK, cubre el conjunto A y la suma infinita, esto es una suma infinita, de la medida de los RK es menor que epsilon. O sea, aquí se requiere, en el punto 2, se requiere de realizar un proceso límite. O sea, tomar una serie. Y una serie es el límite de una sucesión de sumas parciales. Cuando caracterizamos a los Jordan medibles con medida de Jordan cero, tomamos una cantidad finita de rectángulos que cubría y la suma de las medidas era menor que epsilon. Pero era una cantidad finita. Aquí podemos tener una cantidad infinita numerable. ¿Ok? Gráficamente, ¿cómo se ve esto? Pues aquí tenemos a nuestro conjunto A. Chequen. Es el que está de color azul. Si tiene medida cero es porque lo podemos cubrir con una cantidad numerable de rectángulos
de tal forma que la suma de todas estas medidas, de estos rectángulos, debe de hacerse menor que épsilon. ¿Esto qué nos está diciendo? Pues que el conjunto A debe ser un conjunto muy pequeño, porque lo estás cubriendo efectivamente con una infinidad de rectángulos. Y eso podría hacer pensar que es un conjunto muy grande. Sí, pero ocurre que la suma de las medidas de todos esos rectángulos es en realidad tan chiquita como nosotros queramos. En el sentido de la medida, este conjunto realmente sí es muy pequeño, porque lo cubrimos con rectángulos cuya suma de las medidas se hace muy, muy, muy chiquito. ¿Ok? Bajo, y esa es nuestra definición de medidas. Bajo, bajo, bajo. Esta definición va a ser importante al momento de caracterizar a las funciones Darboux integrables en términos de las discontinuidades de la función. Y hacemos una observación. El conjunto A de la definición no necesariamente es un conjunto acotado. ¿Esto por qué lo digo? Porque en el caso de medida de Jordan 0, todos los Jordan medibles son acotados. En particular, los Jordan medibles con medida de Jordan 0. Aquí, en este nuevo concepto, en esta nueva definición, el conjunto A no necesariamente debe de estar acotado. En un rato, porque esto lo vamos a ver ahorita, vamos a probar que los naturales, los enteros, los racionales, Q cruz Q, todos estos tienen medida 0. Ajá. Y no son acotados. Estamos de acuerdo que los naturales no están acotados. Es la propiedad arquimediana, justamente. Los racionales tampoco, Q cruz Q tampoco es acotado en R2, pero tienen medida 0. Ajá. A diferencia de los Jordan medible con medida de Jordan 0, que ahí todos son acotados. Todos los Jordan medibles son acotados. Pero los de medida 0, así como defino las cosas, medida 0, no son acotados. No necesariamente son acotados. Y observación 2, que va a ser muy importante para lo que vamos a hacer. Chequen. Tú tomas un punto de Rn y tomas un número R mayor que 0, el que sea. Siempre, lo que dice esta observación es que siempre es posible construir un rectángulo R con la propiedad de que la medida de este rectángulo es menor estricta que R. O sea, lo que está diciendo esto es que tú tienes un punto en Rn. En el dibujo está en R2, ¿no? Siempre es posible meter a este puntito en un rectangulito. Aquí falta poner que X pertenece en el rectángulo, ¿no? Siempre es posible meter a este punto en un rectángulo R cuya medida, tal que la medida del rectángulo, sea menor que R, que un número positivo que tú diste de antemano. Ajá. Y ese rectángulo contiene al punto X. Siempre es posible hacer eso. Bueno, pues requiere una demostración, estamos de acuerdo. Vamos a hacerla. Vamos a demostrar que para cualquier punto y para cualquier R mayor que 0, siempre nos podemos construir un rectángulo cuya medida es menor que R y X pertenece al rectángulo R. Y la R no importa qué tan pequeña sea. Es más, para que se entienda eso de que no importa qué tan pequeña sea, pues aquí le podríamos poner épsilon, ¿no? Para toda épsilon mayor que 0, siempre hay un rectángulo, tal que X está en el rectángulo y la medida de ese rectángulo es menor que épsilon, ¿no? Bueno, o sea, puede ser de una medida tan pequeña como nosotros queramos. Bajo, y el plan es el siguiente. Checa. Tenemos aquí nuestro punto X. Queremos construir un rectángulo que satisfaga estas dos condiciones, que contenga a X y que la medida sea menor estricta que R. Entonces, lo que vamos a hacer es esto. Vamos a fijarnos en las componentes de nuestro punto. Ajá. La componente X1, la componente X2, X3, X4 hasta Xn. Y lo que vamos a hacer es esto. Vamos a irnos hacia atrás, en la primera componente, alfa unidades. Vamos a irnos hacia adelante, alfa unidades. Eso mismo lo hacemos para la componente X2, la X3, la X4 hasta la Xn. En el dibujo, pues aquí tengo X2 y nos vamos hacia atrás, alfa unidades, y nos vamos hacia adelante, alfa unidades. Eso estamos de acuerdo que nos da un rectángulo.
En el dibujo es un rectángulo 2-dimensional, ¿va? Pero ¿qué queremos? ¿Qué tanto nos vamos a ir hacia atrás? Bueno, el objetivo es este. Buscamos alfa mayor que 0, tal que cuando nos vamos hacia atrás y hacia adelante en cada componente y nos construimos estos intervalos, el producto cartesiano de estos intervalos, o sea, este rectángulo n-dimensional, tenga medida menor estricta que R. Ajá. Bueno, ¿quién tiene que ser esa alfa? La voy a proponer. Vamos, podríamos encontrarla, hacer la cuentita y encontrar quién es alfa, pero en este caso lo que voy a hacer es proponer, así tan de forma arbitraria. La propongo como alfa igual a este numerito. ¿Cómo se nos ocurre este número? Pues simplemente hay que calcular esta medida, esta que voy a marcar. Esta de aquí. Se puede calcular, ¿no? Podríamos calcular esta medida. Sería algo así como la longitud del primer intervalo. ¿Cuánto mide el primer intervalo? Mide 2 alfa. ¿Cuánto mide el segundo intervalo? También mide 2 alfa. Continuamos. ¿Cuánto mide el enésimo intervalo factor? Este que estoy señalando. El enésimo intervalo factor, ¿cuánto mide? También mide 2 alfa. Entonces esto es 2 alfa a la n. Queremos que 2 alfa a la n sea menor que r. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, saco raíz enésima. Sacamos raíz enésima. Y dividimos entre 2. Entre 2. Y nos queda esto, que esto es lo mismo que poner la raíz enésima de r entre 2 a la n más 1. ¿Ok? Ahí solo trabajé con usé una propiedad de los radicales, ¿no? Esto es lo mismo que esto. Y fíjense que ese numerito es el que yo estoy proponiendo aquí. Justamente ese. Ajá. Entonces, pues este es el que propongo. Y aquí verifico que satisface lo que quería, ¿no? Es un rectángulo, efectivamente. ¿Cuál es su medida? Pues aquí hago la cuenta y nos da una medida menor estricta que R. ¿Va? Ok, entonces ya. Aquí se hace la cuentita, ustedes chequen la cuenta, es bastante sencilla, pero de este procedimiento es como se construye este número alfa, que es lo que tenemos que movernos hacia atrás y hacia adelante. ¿Ok? Y esta construcción, ¿qué muestra? Que tú tomas un punto y siempre puedes a ese punto encerrarlo en un rectángulo que tenga medida tan pequeña como nosotros queramos. ¿Ok? ¿Eso para qué? Para el siguiente resultado, que es un teorema o un ejemplo, un gran ejemplo, que nos está diciendo que todos los conjuntos numerables, demostrar que todo conjunto numerable de Rn siempre va a tener medida 0. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a demostrar que todo conjunto numerable tiene medida 0. Vamos a hacer la demostración. ¿Cómo le hacemos? Vamos a tomarnos un conjunto A numerable. Sea A igual al conjunto que tiene por elementos a x1, x2, x3, xn, así nos seguimos. Un subconjunto de Rn. Y sea epsilon mayor que 0. ¿Qué tenemos que demostrar? Tenemos que exhibir una sucesión, una familia numerable de rectángulos cerrados, tales que A se queda contenido en la unión numerable de esos rectángulos. Y la suma de las medidas se hace menor que epsilon. Ese es nuestro objetivo, ¿ok? Bueno, ¿cómo le vamos a hacer? Déjenme checo el chat. Alguien preguntó lo siguiente. Una duda. En lo que acaba de decir sobre alfa, abajo no es 2 a la n, es el que está dividido por 2 a la n más 1 sigue funcionando, pero no fueron iguales, ¿no? A ver, déjame ver.
Mejor yo cometí aquí un error. Déjame checar. Vamos a ver. Vamos a subir tantito. Te refieres a este de aquí, ¿no? Déjame ver. Chat. Abajo no es 2 a la n. Abajo no es 2 a la n. Ajá. Cierto, ya vi. Ya vi el detalle. Sí, sí, sí. Aquí es 2 a la n, ¿no? Sí, ya. Aquí hay un error. Gracias por la observación, ¿eh? Dijimos que para que este producto sea menor que R, la alfa tiene que ser menor a la raíz enésima de R sobre 2. O dicho de otra forma, la raíz enésima de R entre 2 a la n. Ajá. Yo aquí había hecho algo mal, aquí le había puesto n más 1. ¿Ok? Eso estaba mal, ¿no? Debe ser 2 a la n. Pero ¿esto qué nos está diciendo? Que la alfa la tienes que tomar menor a la raíz enésima de R entre 2 a la n. Por ejemplo, nos podemos tomar a la alfa como la raíz enésima de R entre 2 a la n más 1, y este numerito efectivamente es menor que la raíz enésima de R entre 2 a la n. O sea, lo que hicimos aquí, esta parte que estoy señalando, nos está diciendo qué tan grande, qué tan pequeña tiene que ser la alfa. La alfa tiene que ser, ¿qué tan pequeña tiene que ser la alfa? La alfa tiene que ser menor que la raíz enésima de R entre 2 a la n. ¿Ok? Entonces te puedes tomar, por ejemplo, a alfa como la raíz enésima de R entre 2 a la n más 1, porque es menor a la raíz enésima de R entre 2 a la n. Ajá. Y después aquí hacemos ya la cuentita. Consideramos este rectángulo que desde luego tiene el punto X, al vector X, y su medida, por las cuentitas que hicimos, es igual a R medio. Pero esto es menor estricto que R. Ajá. Y ahí se acaba la construcción. Sí, aquí había un error. Conclusión, aquí sí había un errorcito. Gracias por la aclaración. ¿Va? A ver, entonces, vamos a acabar este ejemplo y ahí termina la clase, ¿vale? Bueno, ¿qué tenemos? Tenemos nuestro conjunto numerable. Tomamos epsilon mayor que 0. Por la observación 2, o sea, la observación que acabamos de hacer, tenemos lo siguiente. Para cada k en los naturales, o sea, para cada punto xk, siempre existe un rectángulo n dimensional tal que xk pertenece en rk y la medida del rectángulo rk es menor a epsilon entre 2 a la k. Ajá. Entonces, ¿qué se tiene? Pues x1 se encuentra en un rectángulo R1 cuya medida es menor a epsilon entre 2 a la 1. X2 lo podemos meter en un rectangulito cuya medida es menor a epsilon entre 2 al cuadrado. X3 también lo podemos meter en un rectangulito cuya medida es menor a epsilon entre 2 al cubo. Y así nos vamos con X4, X5, xk más 1 y continuamos. Pero ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos cubriendo a cada punto del conjunto A. Recuerden que el conjunto A es el conjunto de los xk. Entonces estás cubriendo a cada puntito. A cada uno de esos puntitos lo estás cubriendo. ¿Ok? Y entonces, ¿qué tenemos? Check. Notemos que el conjunto A, que es este, vamos a ponerle arriba su nombre, A, se queda contenido en la unión desde K igual a 1 hasta infinito de todos los RK. Y cuando hacemos la suma de todas las medidas, tomamos la serie desde K igual a 1 hasta infinito de la medida de los RK, esto nos da algo menor estricto que la serie desde K igual a 1 hasta infinito de epsilon entre 2 a la K. La epsilon sale y nos termina quedando la serie geométrica desde el tiempo K igual a 1, lo cual termina convergiendo a 1. O sea, esto termina siendo epsilon por 1. Este es 1. Pero bueno, esto termina siendo epsilon, ¿no? Y entonces, ¿qué hicimos?
Pues al conjunto numerable lo cubrimos con una infinidad de rectángulos que tienen la virtud de que al sumar sus medidas, eso nos da algo menor que épsilon. ¿Ok? Y como épsilon fue un número mayor que 0 arbitrario, se concluye que el conjunto A tiene medida 0. O sea, todo conjunto numerable siempre va a tener medida 0. Y nosotros conocemos un montón de conjuntos numerables. Subo, bajo, bajo, bajo. Corolario. ¿Los racionales son numerables? Sí. ¿Los naturales son numerables? También. Los enteros, Q cruz Q, N cruz N, Z cruz Z. Hay un montón de numerables, ¿no? Hay, por enunciar algunos, todos esos tienen medida 0 y no están acotados. Todos los ejemplos que acabo de poner son numerables que no están acotados. ¿Ok? Bueno. ¿Qué es lo que sigue? Pues había preparado otro ejemplo. Había preparado este ejemplo. Este rayo en R2 no tiene medida 0. Ajá. Hice este ejemplo y creo que hasta ahí me quedé. Bueno, entonces, este ejemplo ya lo checamos la siguiente clase, o sea, mañana, y empezamos a ver más propiedades de los conjuntos de medida 0. Vamos a ver qué propiedades tienen, su relación con la topología, pero esto va a ser mucho más rápido. No hay tantas cosas que hacer con los de medida 0. Lo importante es que lleguemos a enunciar el teorema de Lebesgue y que hagamos aplicaciones del teorema de Lebesgue, ¿ok? Bueno, pues eso lo vamos a hacer entre jueves y viernes, ¿va? Bueno, pues hasta aquí la dejamos. Cualquier duda que tengan, díganme, ¿va? Me pueden mandar un correo, me pueden decir ahorita al final de la clase, en el momento que ustedes quieran, ¿va? Bueno, pues nos estamos viendo, cuídense mucho, nos vemos mañana. Bye, bye. Aquí